Bien, y es un gusto recibir en la mesa de buscadores a José Luis Falero, ex intendente, ex ministro de Transporte y Obras Públicas también, flamante legislador al dejar libre su banca Álvaro Delgado, que pasará a ocupar la presidencia del directorio nacionalista. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, ustedes, todo bien. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Estuvo el sábado en Cambados? Sí, claro, sí. ¿Y qué impresión se llevó? La verdad, de las convenciones que más me entusiasmaron y muy linda en el sentido de que primero encontrar de las convenciones más numerosas de que yo participo ya es importante porque había muchos compromisos, muchas ganas y vinieron de todo el país 464 convencionales, más del 90%, 90 y pico por ciento, a una instancia, en un día muy frío, a tomar una decisión donde también se dio algo diferente a lo tradicional, no había aquella lista troncal única, sino que había 4 candidatos que se exponían o que ofrecían su nombre para ser considerado la presidencia, y muy linda en todo sentido. Tuvimos la oportunidad de compartir con dirigentes de todos los sectores de todo el país y terminó como debía terminar, unos contentos porque quien buscaban la preferencia lo lograron y otros no, pero dentro de un ámbito de cordialidad que la verdad me fui muy satisfecho para casa y creo que le queda a todos. Y también es una cosa importante que los 4 candidatos hoy sean integrantes del directorio, que no es menor. Quien quiso ofrecer su nombre tiene la posibilidad de participar del directorio. Y el mensaje del nuevo presidente de que va a ser un trabajo colectivo también me alegra mucho porque nos marca claramente que el partido tiene que ver esto de forma colectiva y no pensar que uno tiene siempre la razón. En esto todos tenemos errores y aciertos. Ahora, José Luis, ¿cómo se interpreta eso que pudimos ver? Yo no fui, pero lo vi en redes sociales, también se comentó en informativos y muchos que estuvieron allí fueron contestes en que efectivamente sucedió. Algunos abucheos y gente que así como se anuncia que el ganador era Delgado, se levantó y se fue. ¿Dónde queda la fraternidad y qué lectura hay que hacer de esa reacción espontánea? Lo que somos blancos y nacionalistas no nos asusta eso porque es habitual. Y si hubiese sido la inversa, hubiésemos visto a alguno de los nuestros levantarse y irse porque quería que ganara el nuestro. Y bueno, es así. Yo la verdad no me llama la atención, quizás para ustedes sí, pero es algo tradicional. Lo bueno es que no hubo ningún problema, ninguna discusión, nada. Mirá que tuvimos muchas horas ahí, tuvimos de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y una armonía había de chicos. Yo estuve compartiendo con la gente de la 40, con la gente de la 71 y muchos, y eso es el Partido Nacional. Obviamente está que bien, siempre uno quiere... Pero una cosa, yo entiendo. Yo no lo vi. Yo entiendo, pero no. Por ejemplo, Sergio Botana dijo no es un día feliz, cuando ganó un correligionario de él, alguien del mismo partido. Dijo, perdimos la oportunidad de decirle al país que acá hay un partido dando lucha y aprontando la nueva victoria, digamos. Bueno, yo no lo comparto. A ver, vamos a entender, yo no comparto esa visión. Yo creo que puedo llegar a compartir que él no estuviera feliz, porque obviamente él estaba... No está feliz cuando quiere. Eso, claro, puedo llegar a entender que Sergio quizás quería que la opción que él propiciaba hubiese sido la ganadora, y está bien, no, hay visiones digo, hay muchas cosas que no coincido. Por ejemplo, cuando se dice alguien que perdió no puede ser presidente, ¿por qué no? Yo fui parte de cuando perdió la calle Herrera, fue presidente del directorio, cuando perdió la Rañaga fue presidente del directorio y asumió su responsabilidad y dio la cara, y eso es lo que me gusta de Álvaro, que él pierde y está dispuesto a estar al frente del análisis y de la autocrítica que se debe hacer dentro del partido en cada lugar y en los espacios correspondientes, y eso me alegra porque es bien de blanco, porque no es simplemente, y tampoco podemos decir la culpa es tuya y no es mía, no, todos tuvimos una cuota, unos más, otros menos, errores y aciertos, y lo importante, como también se dijo y el mensaje quedó claro, es que esto es revisar para no cometer los mismos errores, pero el objetivo es trabajar todos unidos hacia el año 29 y todos los sectores están representados y van a poder trabajar en forma colectiva y recorrer todo el territorio nacional. Y cuando hablamos de recorrer todo el territorio, yo creo que es importante recorrer todo el país, todos los departamentos, pero también es importante profundizar las recorridas en la descentralización de Montevideo y Canelones.
que yo creo que ahí nos ha faltado al Partido Nacional una mayor presencia durante todo el periodo. Hay que escuchar a esa gente, porque a veces no se comprende que viviendo en la situación que veíamos recién allí, ahí no pueda entrar un dirigente quizás de nuestro partido y no se entiende porque estamos como acostumbrándonos a vivir mal y que esto es algo habitual y no debería ser en el Uruguay. José Luis, ya abro el panel, pero dábamos una discusión, replicábamos acá una discusión que por estas horas se está dando en distintos ámbitos, que es ese famoso pedido de autocrítica, ¿no? Sí. Si el Partido Nacional o todos los partidos que integraron la coalición republicana deberían hacerla o no, si debería ser pública o debería ser a la interna, si está bien hacerla ahora o debió haberse hecho antes, y además, como decía Antonio, si es el propio correligionario el que debe reclamársele a sus dirigentes o si cualquier uruguayo o la prensa puede decirle, che, hagan la autocrítica. ¿Qué lectura haces tú? Yo de la autocrítica de los demás partidos no me voy a meter. Yo creo que la autocrítica de nuestro partido sí, hay un compromiso y es necesario y es saludable que se dé hacia la interna del partido en ámbitos obviamente territoriales. Yo creo que la autocrítica debería hacerse en cada departamento con los dirigentes del departamento. ¿Por qué? Porque la realidad no es lo mismo lo que sucedió en Montevideo, que en San José, que en Artigas, que en Salto, que en Colonia. Hay que hacer autocrítica en cada punto del territorio nacional porque las realidades fueron distintas y los resultados fueron distintos. Porque si hay una autocrítica... A ver, pongamos un ejemplo. El Partido Nacional en octubre votó de forma muy similar a la elección anterior. ¿Dónde se perdió? De octubre a noviembre, el electorado mayor. Coincidirán si miramos los números. Hay departamentos donde se perdió mucho voto. Por ejemplo, Cerro Largo. ¿No? Ahí hay que hacer una autocrítica específica. ¿Por qué se perdió tanto voto? Fuerte, más profunda. Toda la zona esa norte, Cerro Largo, Rivera, Artigas, se perdió mucho voto de octubre a noviembre. Bueno, hay que hacer un análisis ahí, porque ahí pueden suceder dos cosas. O bien algunos blancos enojados no votaron en octubre y no votaron en noviembre, puede ser una. O bien falló los integrantes, los socios de la coalición que votaron en octubre y no votaron en noviembre. Bueno, por eso digo que hay que hacerlo con seriedad y analizar los datos reales, no el parecímetro. Parecímetro es lo más fácil que hay, tirar todo bombas de huevos sonda y decir, bueno, a mí me parece, y está bien, todos tienen derecho, pero analicémoslo con datos que es mucho más fácil para poder luego llegar a una conclusión que por lo menos nos lleve a corregir, que yo creo que todos los partidos necesitamos corregir porque todos cometemos errores, ¿no? Y en eso nadie está libre. Bien, Fabián. Ahora, José Luis, el hecho de que solo hablaran los dirigentes y no la militancia que estaba presente ahí, los convencionales, ¿no? Fue motivo de que varios hicieron comentarios, entre ellos el expresidente de la calle Pou, que en un momento dice, ¿desde cuándo somos un partido mordaza? Sí, claro. Esa decisión se toma entiendo, por una cuestión de organización, de tiempos, de formato de la convención, pero se pudo haber repensado el hecho de que, o se puede abrir otra etapa ahora de que esa discusión sea más abierta para que todo el mundo tenga el derecho a hablar y no sea mordaza como sin dijo duda, pero lo estoy diciendo, ¿verdad? Yo creo que es así y creo que nadie discutió de que se dieran dos etapas, ¿verdad? Una lo estrictamente electoral para definir el directorio y ahí, además creo que hasta en el mensaje de Aldo, todos lo habían dicho previamente, al otro día tenemos que empezar a trabajar en escucharnos más y en que cada uno nos transmita qué perciben los dirigentes en cada lugar de lo que se podía haber hecho mejor o lo que hicimos mal. Y de eso se trata, y yo creo que mordaza, si algo no tenemos en el partido, mordaza, porque los dirigentes, la opinión pública ni que hablar, pero cuando vamos a la convención está bueno, porque se escuchan muchas veces opiniones que uno ni se la imagina, de gente de la que están más alejada y que uno dice, ¿qué verdad que dijo? Y bueno, y eso es necesario en cualquier partido y en el nuestro más aún. Antonio. Justo cuando estaba mencionando y respondiendo a Perroni me di cuenta que uno de los temas que hablé justamente te vincula, que es el tema de las expropiaciones. Primero quiero que tú me digas si es lo que dije es así o no es así, porque tú lo viviste. Capaz que no fue la primera etapa o capaz que lo viviste, sí, me lo comentás. Pero lo que más, al punto principal es,
Hay una crítica que se le hace justamente, y en tu caso es que no se pagó, en lo mismo de ese devengamiento y caja, ¿no?, que hoy hablamos, que no se llegó a pagar el compromiso que había con la empresa por el tema ferrocarril, creo que es, y se está haciendo política con eso. Y por un lado se dice que no se pagó por los documentos y por otro lado lo agregan para que el déficit fiscal sea más alto. ¿Cómo estamos en ese tema? A ver, si vamos a comparar, yo te escuchaba recién, digo, podemos estar horas mostrando cosas que tuvimos que asumir y que no, sin llantos, asumirla porque éramos gobierno y teníamos que tomarla. Digo, la PPP ferroviaria es una de ellas, firmó unos días, un desastre, ¿no? Firmaron un contrato donde se decía de que habían 250 expropiaciones y terminamos con 1080, si mal no recuerdo. Pero no solamente eso, no había un solo permiso en ningún departamento para poder pasar la vía ferroviaria por adentro. Yo tuve que negociar con las intendencias una a una para que me dejaran entrar a hacer la obra, no habían permiso de construcción para hacerla y todo eso me costó mucho más dinero. Con Montevideo tuve que hacer un convenio de 40 millones de dólares en obras accesorias al ferrocarril para que la intendencia nos habilitara el pasaje por Millán, el pasaje, bueno, una a una. A ver, si entramos en esa me encantaría tener un debate porque además lo voy a tener la posibilidad de hacerlo porque en un momento escuché que nosotros estábamos dejando un clavo. A nosotros, si yo dejé un clavo, ellos nos dejaron una caja de clavos, para que te quede claro. Y en todos los ámbitos y en todo lo que vos quieras, en eso, las PPP viales, no se habla. Más de 4.000 millones de dólares de PPP viales, licitaciones hechas, 3 adjudicadas y 4 prontas para adjudicar. La tomamos, la adjudicamos porque no somos de los que decimos, no, porque esto no lo hice yo, había que hacerlo. Se venía un apagón logístico que no lo dice el ministro Falero ni el ex ministro Falero, lo dijo el propio expresidente Mujica, se viene un apagón logístico si no hacemos obra de infraestructura. Tuvimos que hacerla toda en un periodo. ¿Por qué? Porque si no teníamos los puentes en condiciones para soportar la carga habilitada, digo, entorpecíamos el desarrollo productivo del país. Era tan simple como eso. Por eso que se batió un récord en construcción que además generó una movilidad para el país más que necesaria en momentos de dificultad, la mano de obra de la construcción, que una de las primeras audiencias que recibí fue a Zunca diciendo de que estaban preocupados que cuando terminara el ferrocarril central se venía a pique la mano de obra de la construcción. No solamente no se vino a pique, sino que aumentó porque teníamos planificado, que es lo que le falta a este gobierno, es planificar, que cuando iba disminuyendo la obra ferroviaria, en paralelo íbamos incrementando la obra vial y la obra de los puentes, a tal punto que terminamos con más de 60.000 empleos en la construcción, como consecuencia de que había una estrategia de país. Yo creo que eso es lo que nos está faltando y yo aspiro a que este gobierno la tenga. Aún no la tengo clara y creo que la debe tener. ¿Y por qué no pagó el gobierno? Bueno, ahí está el tema. Sí. Yo no pude pagar lo que se ejecutó el año pasado porque no tenía contrato vigente. Tan simple como eso. Tuvimos que hacer 2 adendas al contrato original. Una la hizo Heber y la firmé yo en septiembre, el primer año, modificando el plazo de entrega, que al principio era en el 2022, lo pasamos hasta hasta mayo del 23. Tampoco se llegó con la obra, porque estaba, ya te digo, bueno, ¿te acuerdas lo que fue el puente Durazno? Nadie se dio cuenta que era patrimonial y que había que dejarlo en las condiciones. Tuvimos que hacer una renegociación, pagar millones de dólares más para hacer un puente nuevo al medio y después ensamblar el viejo, para que todos quedaran contentos. Bueno, ese tipo de cosas que nadie habla y nadie se acuerda, nos lleva a tener que pagar mucho más y corregir ese contrato. No se llegó tampoco a la segunda adenda que fue fijada para el 24 de diciembre del 23. Tampoco llegaron el plazo, la señalización no les llegó, problemas con la señalización. Tuvimos que empezar a apretar y obviamente nadie se olvide de que estaba atado los 2 contratos, el contrato del ferrocarril con el contrato de ROU-UPM. Y UPM nos venía machacando la cabeza todo el tiempo que si no cumplíamos con la fecha, el país tenía una multa de más de 40 millones de dólares atado. Y no cumplíamos, y no íbamos a cumplir, porque estaba mal planificado. Y negociamos con UPM, zafamos de la multa de UPM, llevamos a que por lo menos el 24 de diciembre del 23 pudieran pasar con los trenes vacíos. Con eso alivianamos y la presión de UPM de que no nos aplicara la multa.
Eso a su vez llevó a que después los que estaban construyendo el ferrocarril dijeran, no, nosotros no terminamos en diciembre, terminamos en abril, que fue cuando pasó el primer ferrocarril cargado, ¿se acuerdan? Sí. Pero tampoco teníamos la puesta de funcionamiento habilitada porque faltaba la autorización de Dinasea. Recién tuvimos la puesta de funcionamiento el 8 de agosto. Y ahí nos sentamos a negociar. Ellos no querían cobrar toda la obra, desde el 24 de diciembre del 23 hasta el 8 de agosto, como si estaba todo bien, como si el país estaba cobrando el canon del ferrocarril cuando no habíamos cobrado un peso por el pasaje. Yo no lo voy a firmar eso. Y ahí empezamos a discutir. Mal, terminamos muy mal. Y terminamos en una negociación que llevó a una mediación a fines de diciembre y que llevó a un documento que en enero se lo mandé a Economía me lo devuelve con otras observaciones y estábamos en un proceso de negociación. Yo no puedo pagar un peso si no tengo contrato vigente, tú sabes muy bien, porque si está vencido en diciembre del 23 no puedo pagar el 24. ¿Cuál era mi aspiración? Se llegara a un acuerdo y que se financiara en los 20 años y que no tuviera una sobrecarga en el 25. No sé qué acordó este gobierno, porque no lo he leído, está creo en el tribunal. Habrán acordado pagarlo ahora, pero no me pueden cargar eso a mí, porque no tenía elementos. Si yo pago eso, obviamente no estaría acá, ¿no? Te podés imaginar que no estaría acá porque obviamente yo si no tengo contrato vigente no puedo pagar un solo peso. Y no lo pagué y estoy convencido que hice lo mejor para el país. Pelearla hasta donde pude y dejar un documento que se pudiera negociar. Y eso llevó a que en menos de 60 días se firmó, ¿verdad? Tampoco estaba tan mal la negociación. A lo que se acordó de pagar este año es un tema que lo tiene que responder este gobierno y no yo. Pero no me pueden culpar de que lo hice porque no quise. No lo hice. Bien. Sí. José Luis, a veces hablamos mucho de las rutas y de los puentes y demás. Capaz que el montevideano no entiende tanto la importancia y quien vive en el interior sí, pero está bueno que le puedas trasladar a la gente la importancia que eso tiene para el país. A ver, el montevideano es posible que no lo entienda, pero también lo entiende también porque la infraestructura va todo. Creo que Montevideo, Canelones tienen problemas fuertes de movilidad, nadie lo puede discutir, y hay obras que algunas hicieron, otras están encaminadas para hacerse y hay muchas más para hacer. Pero para el interior y para el país, ustedes que miran los datos, un país que viene creciendo la producción en los últimos años en forma importante, es sin duda indispensable tener una red vial con mejor conectividad y sin riesgos de transitar. Yo no puedo ir por una ruta y me encuentro con un puente que no soporta la carga de las 45 toneladas. Entonces eso es lo que tuvimos que hacer primero. 230 puentes reconstruimos, unos nuevos y otros los reforzamos para que soporten la carga. ¿Eso qué hace? Reduce el costo de la producción, porque si vos podés hacer con un camión en lugar de 25 toneladas a 48, reducís costo. Otra cosa que hicimos fue conectar lugares donde no estaban conectados. La Charqueada, San Gregorio Polanco, que unimos la ruta 43, unimos la 5 con la 6. Llegamos al puente 329 de la ruta 6 que estaba hecho del gobierno de la calle y nadie le dio continuidad. Todo eso hace una mirada de que el acortar distancias, el mejorar constructivamente las rutas para que todos puedan circular con la mayor capacidad de carga, reduce el costo de flete, el costo productivo, apuesta a mejorar la productividad y apuesta a reducir los costos país, que al fin y al cabo es lo que hablamos siempre, pero hay que tomar acciones. Creo que las tomamos dentro de nuestra tarea, todas las que pudimos. Y en 4 años y pocos meses, algunas ingenieras de muchos años en ministerios me decían, ministro, usted se va a dar cuenta después, con muchos años, que lo que usted hizo no se había hecho nunca. No soy yo, al país lo necesitaba. Tuvimos la voluntad política de la ministra de Economía y del presidente de la República de decir, hacelo. ¿Qué herramienta utiliza? Y ojo, que también voy a decir algo, yo no agregué nada extraordinario, nada más que los CREMAF. Yo lo único que incorporé nuevo fueron los 1.000 millones de dólares que me habilitó el CREMAF a pagar en 10 años, ¿no? Y que no lo ejecuté todo, todavía quedan como 200 para ejecutar. Entonces, lo que sí teníamos una carga, cuando hoy hablaban de carga. Las PPP estaban firmadas y estábamos pagando nosotros cuando se habían hecho muchas de ellas antes, ¿no? O sea, y no lo veo mal. Es parte de un país que quiere crecer. Si no, de lo contrario, nos quedaríamos estancados. O sea que ahí, en el tema de nuestra cartera, yo creo que podríamos haber errado, y habremos errado sin duda en muchas cosas, pero me queda la tranquilidad de que duermo en mi casa tranquilo diciendo que
a todos los uruguayos que hoy tenemos una red vial que nadie puede negar que es diferente, nadie puede dudar. Fíjate que uno de los temas, yo escuché a la ministra en algún momento cuando que ha sido muy prudente y reconozco su voluntad de trabajo y le tengo confianza de que pueda seguir. Dice, quizás las prioridades no fueron las adecuadas, las que tomamos nosotros, y puede ser. Mencionó como al pasar la ruta 5 hacia Durazno capaz que no era necesaria. ¿Saben qué? Fue una de las cosas que tuve que hacer. Primero que estaba con una sobrecarga que la tenía, que estaba sobrecargada. Pero segundo era también dar una señal a UPM de que a pesar de que nos demorábamos 2 años en el tren, estábamos tomando medidas para que ellos pudieran circular con la celulosa por allí, y eso también nos estiró 1 año de esa presión que teníamos de otro lado. Que nadie lo dice, pero yo lo puedo decir ahora, porque en aquel momento decir que UPM presionaba, tenía todo para presionar y para ganarnos, ¿no? Tenía un contrato que nos mataba si quería. Y la verdad, todas acciones que iban en la dirección, a mi entender, de la necesidad del momento. Así que después con el diario del lunes podemos decir, yo hubiese hecho esto, yo hubiese hecho lo otro. Algo que mencionaste, pero solamente una aclaración, mencionaste muchos PPP, inversiones de participación público-privada. Lo aclaro porque está bien, no, para hablarle a la gente. La gente no tiene. Para que quede más claro, se paga 20 años, es más costosa, mucho más engorrosa y burocrática poder ejecutarla. Los CREMAS, que es una especie de PPP diferente, nos permitió que el financiamiento sea 10 años, que las empresas uruguayas no tuvieran que acudir a una empresa extranjera para poder presentarse, que no es menor, eso genera mano de obra propia y de empresarios uruguayos, y fíjate que yo entré en mayo, el 25 de mayo del 2021, y tuve aquel tropiezo de salud, ¿te acordás? Yo firmemente estuve en agosto, y de agosto a diciembre teníamos las licitaciones hechas, y en enero, febrero ya estábamos ejecutando PPP, la ruta 9, por ejemplo, o sea que agilitamos mucha cosa, que creo que es una herramienta, un instrumento bárbaro para los gobiernos que siguen de poderlo utilizar, porque es una herramienta más, como tuvimos las PPP, como tenemos la CBU, que es la Corporación Vial del Uruguay, que es un instrumento, un brazo ejecutor del Ministerio de Transporte indispensable, y ahora tenemos los CREMAF. ¿Y no habría que haberlo difundido más a esto? Puede ser, porque sí, yo te escucho y es muy lógico, sí, y ahí tengo una autocrítica, viste, que me tengo que hacer yo mismo, y capaz que no soy buen comunicador, o de repente estaba enfocado en la tarea, porque yo soy medio maniático del trabajo. Yo me iba los fines de semana con mi mujer tomando mate a ver las obras, así el lunes cuando preguntaba y me cantaban errado ya pegaban rezongo, y bueno, es parte de la vida. Entonces quizás descuidé un poco esto y lo reconozco. ¿Es difícil UPM? Sí, muy exigente. No, exigente es una cosa, sí, pero con nosotros difícil en el trato, pero logró, relacionamiento. Teníamos una reunión por mes y en algunos momentos de dificultad cada 15 días, pero siempre con la mano tendida. Yo no puedo quejarme de ninguno de ellos, y por el contrario, fueron razonables, entendieron la situación, que no era caprichosa. Todavía le decía, es hasta una falta de experiencia, porque la PPP ferroviaria en Uruguay, volver a yo no culpaba al gobierno anterior, yo creo que también podíamos habernos equivocado nosotros si hubiéramos estado, pero que nos tenían que entender que el retraso no era porque no queríamos hacer las cosas, sino porque había una serie de situaciones no previstas que había que atender. Y fueron, la verdad, muy contemplativos, y creo que para el Uruguay es buena cosa que cumplamos, más allá del gobierno que esté, con los compromisos que se asumen. Así que esto es una cocarda que tenemos en el Uruguay, sistema político, ¿no? Que más allá que nos guste o no nos guste. Ahora, se honran los compromisos. Se honran los compromisos, y no tenemos que seguir todos los tiempos mirando que la culpa la tiene el otro. Todos tenemos alguna responsabilidad, y en ese aspecto me van a ver siempre siendo autocrítico, primero conmigo mismo, pero tampoco me gusta cuando se habla sin conocimiento de causa y muy suelto de cuerpo se dice que se dejó de pagar porque no se quiso pagar. No, José Luis, se pudo pagar, que es distinto. Ahora vas a estar en un nuevo rol, volvés al Parlamento, al Senado. ¿Cuáles van a ser tus prioridades en tu agenda legislativa? Es una tarea nueva para mí, porque yo he pasado por todo. Tuve 10 años, ministro. 10 años de edil legislativo departamental, 5 años secretario general con Juan Chiruti en la Intendencia de San José, 10 años de intendente, 1 año en la OPP, que aprendí mucho,
aunque te parezca mentira, aprendí muchísimo porque elaboramos un presupuesto quinquenal, sobre todo para los departamentos, que ahí tuve mucho que ver, sin intendentes electos por la pandemia. Tuve que armarles el presupuesto pensando de cómo podía ayudar a que no quedaran descalzados. Y después como ministro. Y ahora en el Senado. Claro. Bueno, es nuevo, pero con mucho entusiasmo. Yo a todo lo que se me encomienda le pongo ganas. Espero que me vaya bien. Voy a trabajar mucho, sí, en la distribución de los recursos. En el presupuesto me interesaría de que sea una distribución ajustada a las necesidades, que las conozco. Creo que se hizo... De alguna manera se achicó esa brecha entre el interior y la capital en cuanto a los servicios, pero todavía falta mucho ahí. Teníamos nosotros, si queríamos seguir viviendo, yo tenía muchas propuestas para hacer, que algunas de ellas voy a tratar de pelearlas desde otro ámbito, en el buen sentido de la palabra, incorporarlas al presupuesto y sobre todo a fortalecer la descentralización que llegó para quedarse, pero que todavía le falta mucho para consolidarse. O sea que por ahí van tus prioridades. Ese es mi trabajo específico, voy a estar ayudando mucho a las 19 intendencias, no quiere decir que voy a ayudar a todas las intendencias, a los municipios, porque yo creo que ahí tenemos un valor importante que hay que fortalecerlo, siempre exigiendo buena gestión, ¿no? Porque no es solamente darle dinero, sino saber que ese dinero va a ser bien invertido, mejorar los controles, que en ese aspecto, cuando estuve en la OPP, yo recuerdo el plan de caminata rural, el PCRP, una de las cosas que le incorporé, que algunos intendentes después se enojaron conmigo, era que la caminaría rural, para pagar en un fondo BID, debería mejorar el estándar de calidad y tenía que ejecutarse con tratamiento bituminoso como mínimo. Y eso no le gustaba a los intendentes, porque hacían menos, pero mejorábamos la calidad constructiva. Y bueno, yo creo que hay que ir por ese camino, porque si no, vamos a terminar con que las intendencias no van a poder mantener la caminata rural, que son más de 40.000 kilómetros. El país va a seguir con el balastro, que si llueve mucho se rompe todo y no sale la producción. Después empiezan los líos entre los que quieren sacar la producción y las intendencias que no los quieren dejar pasar. En un país productivo no podemos tener caminos que no pueda pasar la carga si llueve o si no llueve. Ahí me voy a focalizar. Es más, he estado trabajando todos estos días que he estado prejubilado con un equipo técnico que tenía en el Ministerio para elaborar una propuesta concreta para los intendentes y también para el gobierno, porque me consta que el gobierno conoce, y Yamandú sobre todo conoce mucho de lo que estoy hablando, y podemos ayudar a buscar un fondo que no sea exigente en lo inmediato para el gobierno, pero que sí consolide un plan de desarrollo constructivo de la caminata rural, que es un debe que todavía falta para trabajar mucho ahí. ¿Estás de acuerdo con la libreta por puntos? Bueno, yo creo que sí. Yo no estuve trabajando mucho en el tema, pero creo que sí, que es un elemento de que nos obliga, bueno, a mejorar cómo conducimos en el Uruguay. Hay muchas cosas para mejorar, ¿no? Por la duda digo, yo por ejemplo antes de irme luché mucho con los técnicos porque me parecía que había lugares que la velocidad no era la adecuada. Claro, y luché, pero bueno, a ver, pero no lo logramos. pero se está ahí, yo creo que todo va de la mano. Primero la concientización. Acá manejamos mal, no todos, pero la mayoría, lamentablemente, y hasta que no nos duele el bolsillo estamos en el horno. Así y Maeso quiere ser meteoro, lo que pasa. No va por ahí. Yo lo entiendo porque estoy igual. Claro, no, pero lo que dice el ex ministro José Luis. Pero te pasás por 10 kilómetros. No, pero no seas malo. Hay lugares que estás en carretera que te ponen 60 o 45 cuando podría ser un poquito. Yo creo que eso es lo que hay que trabajar. ¿Sabes lo que pasa? Que en el momento que se elaboró esa velocidad, ahí habían registros muy altos de fatales. Entonces eso es lo que tiene que ir revisándose permanentemente. Yo creo que si hoy logramos de que la gente conduce mejor o que se da cuenta que ahí lo multaron 2 veces y le dolió en el bolsillo, podemos entrar a mejorar y a llevarlo a velocidades más razonables. Y el tema tenemos a Jorge Alfaro tomando nota afuera. Y el tema de apagar los radares entre la 1 de la mañana y las 5. Su ideal, otra buena idea. Ideal y las picadas de como son. Pero no sean pelotas. Pero hay una oficina. Pero por favor. Los radares educativos han sido que tiene una buenísimos. función que es esa, que es la UNACEF, que tiene una función de seguridad vial. Yo entiendo que no debe ser fácil. No, pero además articular coordinar políticas, pero ¿no? Lo que se articuló no fue por el ministro, porque yo llevé las culpas de todas las multas, te puedes imaginar, porque era la cara visible. Y lo elaboramos en conjunto con UNACEF, con Policía Caminera y con los técnicos. Te puedes imaginar que yo a veces metí un bocadillo, como que dice Maeso, porque me parecía, me llevaba algún rédito.
reto y no tenía cómo responderle técnicamente. Entonces digo, acá que usted político, al parecímetro o a la... ahí yo creo que hay que respetar a los que conocen del tema y bueno, y creo que la libreta por puntos, el lugar donde ha funcionado, digo, ha funcionado bien y me alegro que hayan llegado a un acuerdo todas las intendencias que conocen, ¿no? Así que bueno, bienvenida sea. No, bueno, José Luis, perdón, que los radares educativos que se pusieron, estos que te avisaban antes que iban a venir, lograron el cometido. El cometido era que en determinados lugares donde había habido mucha siniestralidad, se bajara la velocidad y bajara la cantidad de accidentes. Sí, hay dos formas. Una es esta, la ideal no es esta, ¿verdad? La ideal son las obras de infraestructura que permitan que esos lugares peligrosos tengan intercambiadores como los que construimos. Exacto. Construimos el intercambiador, el que une Pan de Azúcar con Piriápolis. Excelente. 80 muertos llevaba. Después que tuvimos el intercambiador no hubo más nada. Ojalá pudiéramos llegar a eso, intercambiador de Solís, el intercambiador de Parque del Plata. Hicimos obras. Alguna autopista. Exacto. Pero un fin de semana, en una carretera, 45 kilómetros por hora, porque hay una escuela, el fin de semana. Eso es No, cierto. exacto. No mejoró, Exacto. pero y lo tan que no mal nos está. puede pasar que para hacer 100 kilómetros demoremos 2 horas. No nos puede pasar, es cierto. No sea mal. Bueno, igual aflojar la pata y disfrutar disfrutar el paisaje, que es lindo verlo. Sí, te toca bocina, a ver. No, pero a mí me criticaron mucho porque yo publiqué un par de multas que justamente tengo este año, pero primero no me avisaron. Nadie me avisó, justo Me pasó hace poco eso. Nadie me avisó y además para peor te dicen Entré que por el estacionamiento tarifado y tenía un una 30% de descuento si pagás en fecha. ¿Y cómo haces si no te enteras? Digo, Pero esas no son del ministerio. no. Ah, porque la ministerio pusimos señales. Te pintamos la carretera. ¿Cómo es la carretera? Pero, como le digo, tuve 2 multas. Las multas donde yo tuve ahora, 25 años no sé qué pasó por ahí y he tenido 4 multas. No sean malos, no me digas o sea, uno se cuida, pero si vos vas pensando otra cosa, tenés una distracción. Sí, pero 14 palos de multa. No, yo es estoy bruto. seguro, es mucho. No sé. Bueno, bien, José Luis Valero, flamante senador del Partido Nacional, gracias por esta charla. No, gracias a ustedes por la invitación, un placer haber estado compartiendo con ustedes. A las órdenes. Vamos a unos consejos de los amigos de Sicher y del Punta Shopping que están de vacaciones ahora, mirá. Sí, señor, Sicher. En automatismo de portones, portones. ahora Sicher. Sí, señor. Y ahora